Santo Jesús. Pablo nos dejó ejemplo y él dijo, no militemos según la carne. Él tenía experiencia en lo que era militar, moverse en la carne. Por eso en Romanos, su capítulo 8, él dice, el ocuparse de la carne es muerte. Todo en la carne seca, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, lo que Dios quiere poner en el corazón de alguien, Dios hoy quiere poner en el corazón de alguien y que a alguien abra su entendimiento en el nombre de Jesús, es que acá Pablo entiende que ir, hablando de Pablo, ¿no es cierto? Pablo entiende que ir a predicar en sus cualidades, en sus fuerzas, en sus capacidades, será un gran error, que lo dejará en vergüenza y fracaso, y entonces él se detiene. Cuando él puede entender estas cosas, él se detiene y dice, esperaremos en Dios, esperaremos a ver dónde el Espíritu nos indica y nos lleva, y cuando él determina esto y se detiene, en esa espera, ahí la revelación viene. Ese bendito Jesús, ese varón macedonio, de pies en esa revelación y le ruega diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bendito sea el Señor, gracias. Al momento Pablo despierta y él entiende que el Espíritu Santo le está autorizando ir a Macedonia, a usar ese poder que Dios había depositado en él. Y dice, y nos levantamos rápido, procuramos ir a Macedonia, porque realmente era lo que Dios quería. Esto a nosotros, amados y amadas, hombre y mujer de Dios, nos enseña cómo ser un fiel asignado, cómo caminar en la voluntad de Dios. No se trata de lo que nosotros nos parece o no, o nos gusta, sino de lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos. Esto nos enseña que es mejor sentarse a esperar en Dios sin hacer nada que emprender cosas, moverse sin ser aprobado por Dios y guiado por su Santo Espíritu. Bendito Señor. Gracias Jesús. Dios como Pablo se detuvo y esperó en Dios, y cuando Dios le envió a Macedonia, en el camino, Pablo, él encuentra a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras. Ella, atentamente escuchando a Pablo, y dice que Dios mismo tocó su corazón, y ahora vemos la gran diferencia en lo que es ser direccionado por el Espíritu en la voluntad de Dios. Por eso Dios lo envió a Macedonia, porque allí había corazones listos para recibir de Dios. Bendito sea el Señor. Y también había espíritus malignos que tenían que salir
de Macedonia. Y Dios comenzó a hacer grandes cosas a través de su siervo en ese lugar. Y de repente lo comenzó a seguir una muchacha cuando iban a la oración. Y le sale ella con un espíritu de adivinación, a lo que la Biblia en hebreo, en griego, le llama espíritu de Pitón. Y esta por detrás lo seguía por varios días y diciéndoles: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y cada vez que ellos se aproximaban para la oración, ella les daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y la Biblia relata que en uno de esos días, claro, porque Pablo tenía visión y discernimiento de espíritu, bendito Jesús de Dios, en uno de esos días, porque el hombre sin el Espíritu de Dios, sin visión, sin discernimiento, mi alma te alaba, Señor. Si él sería una de estas personas, él diría en sus capacidades humanas, si hubiera ido a ese lugar de acuerdo a lo que él quería, a lo que él creía, como a él le gustaba, si no era que Dios lo había enviado ahí, él en sus fuerzas, en sus gustos, alguien que no está aprobado por Dios, bendito sea el Señor, sino que a manera y a parecer se mueve a su parecer. Entonces, ¿qué pasaría? En ese momento, medite, está escuchando la palabra, medítela bien. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si este sería un hombre o una mujer que se movió, o si nosotros nos moveríamos de esa manera? Porque nosotros argumentamos, nos parece, nos conviene, nos gusta, determinamos algo, acordando en conjunto, argumentamos y determinamos algo. ¿Qué pasaría en ese momento? Acá por eso Dios habla y abramos los ojos y la mentalidad espiritual. Bendito sea el Señor. Porque cualquiera persona en esta condición que decía que haya determinado ir por alguna razón sin ser enviado, aprobado por Dios, él se sentiría halagado y diría: mira, me está promocionando el ministerio. Sí, porque ella decía la verdad. Son siervos del Dios Altísimo. Cualquiera sin visión, sin conexión con el cielo, sin discernimiento, sin el Espíritu Santo, diría: esta es de Dios, esta es profeta. Promueve mi misión. Por eso, amado, cuidado con esto. Cuidado con estas cosas. Mire, si usted analiza bien, porque parece pareciera que ella estaba ayudando a la expansión del Evangelio de Jesucristo. Y lo congraciaba a Pablo
como pasó en aquella oportunidad con Nicodemos, porque ella le daba halagos y promocionaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Entonces, como pasó ahí cuando Nicodemo fue al Señor y quiso congraciar con él, por eso a alguien Dios le está alertando. Debemos tener cuidado. Debemos orar, buscar visión, revelación y tener tiempo con Dios como lo hizo Pablo. Porque hay que tener cuidado con los espíritus seductores. No te dejes llevar por apariencia y bonitas palabras. Recuerda, pruebe los espíritus. Recuerda que Pablo fue enviado a Macedonia y el único problema que se movía en ese lugar era esa joven con ese espíritu. Ella era esclava de sus amos y ella tenía la ciudad en esclavitud. Eran esclavos de su mentira y confundía a toda la ciudad. Pero sus amos, que con ellas hacían negocio en gran ganancia, cuando Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento, los amos de la joven, viendo que su ganancia, su esperanza había salido, ellos prendieron a Pablo y a Silas, bendito Jesús, y lo entregaron a las autoridades. Y esto, amados y amadas, esto muchas veces esta muchacha era esclava de Satanás. Ella era esclava 2 veces. Porque primero ella era esclava de Satanás, que la engañó y puso ese espíritu en ella. Y era esclava de sus amos, porque sus amos la usaban para sacar su ganancia en la ciudadanía. Y mire, es toda una cadena, y a través de ella el poder de las tinieblas, el poder del enemigo, a través de ella esclavizaba a la ciudad. Y Pablo, que quería ir a Asia, y el Espíritu Santo no lo dejó, porque en Macedonia había un hombre fuerte y por muchos años había mantenido esclava a las personas y profetizaba mentiras. Pero llegó la hora de destronarlo. Dios dijo: llegó la hora de destronar ese espíritu, pero para atar a ese hombre fuerte y echarlo fuera de la ciudad, se necesita un Pablo lleno del Espíritu Santo. Bendito mi alma, te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Y hoy, amado, estamos rodeados de hombres fuertes, pero la iglesia de Cristo debe tomar la palabra y el poder que Jesús le entregó y posesionarse en el lugar que Dios le dijo. Y como Él le dijo: eres cabeza y no cola. No estamos en la tierra para socializarnos con los impíos. No, estamos en la tierra para predicar a Cristo y su evangelio glorioso y de poder, y echar fuera
demonios y libertar cautivos y oprimidos. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba. Que todo esto podamos hacerlo y tomar la autoridad, creerle a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, despierta, no te dejes engañar, pide visión a Dios. Mire, este espíritu que estaba en esta joven, en esta muchacha, por años tenía atada a las personas e inclinaban a sus pies. Y todo porque les engañaba. Bendito sea el Señor. Les engañaba con palabras bonitas, lo que parecía que era verdad. Y lamentablemente hoy día muchos son engañados, seducidos y atados por un espíritu que no es de Dios. Amado, estemos alertos a escuchar hombres y mujeres que aman al Señor. Dios habla. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que están en iglesia, en congregaciones, que congregan, que dicen ser hijos de Dios en diferentes lugares del mundo, Mundialmente pasa esto, pero están atados por un espíritu de seducción y de mentira. ¿Por qué, amado, pasa esto? Porque les gusta escuchar que les digan palabras bonitas y les den palmaditas en las espaldas. Pero a este varón le molestó, a Pablo le molestó, porque aunque ella hablaba una verdad, no era por el Espíritu de Dios. Y todo lo que no proviene de Dios, su fuente es satánica. Cuidado, hay gente hablando de Dios y no es por el Espíritu de Dios. Santo Jesús, ayúdame. Dios, hay que ser, amado, como este varón. Él nos ha dejado una enseñanza tremenda. Vemos el testimonio de este varón en el poder, en el fluir, en caminar en dimensión sobrenatural, pero él era lleno del Espíritu Santo y caminaba y se movía por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Era un hombre con discernimiento y revelación de Dios. Nosotros, número 1, debemos probar los espíritus. 2, mire sus frutos, el fruto de quienes hablan y su testimonio, el testimonio. Y también levantarnos en el poder de la palabra, porque mientras estamos tranquilos, muchos dicen, nada le molesta. Y te sentís cómodo y decís, mientras a mí no me moleste, todo está bien. Y bueno, tampoco hay que ser tanto esto, tanto lo otro, por ahí se escucha decir. Pero, amado, Dios dice que la iglesia de Cristo debe estar en alerta. Estamos en guerra. Siempre tiene que ser una iglesia militante, que está preparada, que está en guerra constantemente contra las acechanzas del enemigo y contra el pecado, contra el mal. Hay que amonestarse contra eso y batallar contra eso. Entonces, si nosotros analizamos y pedimos a Dios, vamos entonces y mirar su testimonio, y si vive la palabra, entonces vamos a saber si el Espíritu es de Dios o no lo es. Pablo no se sintió cómodo, él se incomodó. Todo varón o mujer con visión de Dios y con presencia se incomoda donde hay espíritus malignos, donde hay desorden, donde se ve pecado. Sí, porque sin visión dirás todas estas cosas, ¿no? Que bueno, quedarse cómodo, tranquilo, que mientras a mí no me moleste, mientras no se metan conmigo, una cosa o la otra se dice y se queda ahí en su comodidad. Pero ¿sabes algo? Dios no te llamó
para que te quedes cómodo. Dios ha llamado a la iglesia para ir contra el pecado, contra las tinieblas, contra todo lo que es desagrado hacia Dios. Nos ha llamado para echar fuera demonios, libertar a los cautivos. Dios ha entregado todo el poder para que usted, bendito sea el Señor, se levante en pie de guerra y deshaga las obras del maligno y expulsar de tu territorio toda fuerza del mal. No te acostumbres, amado hermano, amada hermana, no te acomodes a una situación que no califican delante de los ojos de Dios. Sacúdete y no te dejes distraer ni entretener. Este espíritu de esa joven lo intentó con el apóstol Pablo. Intentó distraerlo, entretenerlo, desconectarlo de la oración. Eso también. Con una aparentemente verdad. Pero no lo logró porque este varón, tenía verdaderamente discernimiento y visión de Dios. Porque él se movía conforme el Espíritu Santo. Recuerda, hay veces que hablan verdad, bendito sea el Señor, que parecen de Dios realmente, pero su fuente no es de Dios. Es espíritu de adivinación, es curandero, hechicero, brujo, como le quiera llamar. Su fuente es satánica. Todo lo que es de Dios se acompaña con frutos buenos y testimonios y viviendo lo que se habla, en lo que a la palabra poderosa de Dios se refiere. Por su fruto los conoceréis, dice en otro texto, en el Nuevo Testamento, la poderosa palabra de Dios. Por su fruto los conoceréis. No es solamente que debemos hablar, sino que también debemos poner en obra. Primeramente vivir la palabra y luego ponernos en marcha en lo que nosotros hablamos, en lo que Dios nos ha mandado, también nosotros poderlo hacer cumplir cada día, para que se vean nuestros buenos testimonios y frutos y que verdaderamente refleje en nosotros el amor y el poder, la gloria de Dios. Y finalizamos en el nombre poderoso de Jesús, para luego ir a una alabanza, a otra alabanza, para la gloria y honra de nuestro Señor, quien se merece siempre toda adoración y alabanzas eternamente. Entonces vamos a finalizar en el nombre poderoso de Jesús. Y no piense más como al Señor nos recuerda que no debemos pensar más como carnal, que se acomodan en medio de situaciones, rodeados de maldad, de pecado y de demonio, y dicen tranquilo, no, todo a su tiempo, total, a mí no me molesta. Pero Dios te llamó, levántate, porque a ti quizás no te molesta, pero el enemigo tiene atada miles de almas que se irán al infierno si tú sigues en tu manera de visualizar. Bendito sea el Señor. Todas las cosas que hablas, piensas y dices. Por eso debemos acudir al poder de Dios y
Y si tenemos el Espíritu de Dios, eres un enviado a liberar tu ciudad, tu lugar, tu familia, y todo hombre y toda mujer que viene muchas veces buscando eso a tu congregación, a tu hogar, a tu vida, allí donde tú te encuentras, o donde vamos. Muchas veces encontramos personas oprimidas, cautivas, tristes, otros enfermos. Hay de todo lo que nosotros realmente, usted puede ver en el mundo que está pasando, y las personas están llenas de cosas malas, ya sea a veces espiritual, a veces en los cuerpos físicos, enfermedades, montones de necesidad, problemas, y Dios ha llamado para que ahí usted se ponga de pies, presente a Jesús de Nazaret, ore por esa persona, eche fuera todo mal, ore por los enfermos y traiga allí verdaderamente oraciones de poder para esa vida, le muestre quién es el camino de la salvación, quién le puede ayudar, que para quien nada es imposible, quién le puede sacar de ese lugar, aquel que me sacó a mí, aquel que te sacó a ti, amado hombre, amada mujer cristiana, nos ha sacado allí del polvo, de la inmundicia, y nos ha perdonado, y nos ha traído a su presencia, nos ha llenado de gozo, de paz, nos ha bendecido, y nosotros debemos de dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios quiere que tú hagas eso, que te pongas en la brecha, y también que ayudes allí a los necesitados. El Señor dice en otro texto que Él nos va a decir un día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque tuve hambre, no me diste de comer, estuve enfermo, no me diste de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve en la cárcel, no me visitaste. Mucha gente le dirá entonces: ¿cuándo te vimos, Señor? Por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, pues a mí me lo hiciste, dice el Señor. Amados, nosotros vemos que hay muchísima necesidad. Hay niños, hay ancianos, hay personas en situación de calle. Allí debe estar la iglesia de Cristo, primero presentándole al Señor, diciéndole que Jesús le ama, dándole primeramente eso, y luego demostrarle el camino de la salvación, o si Él abre su corazón para confesar, para hacer una confesión de fe, gloria a Dios. Y si no, usted cumple presentándole al Señor, hablándole de Él, pero luego la palabra no es sola, la palabra es con obra. Luego usted va en obra y bendice a esa persona con lo que Dios le ha dado, no de lo que le sobra. No espere que le sobre, porque en estos años, en estos tiempos no estamos para que las cosas no sobren, sino de lo que Dios nos bendice a nosotros, poder compartir con el necesitado, de lo que nosotros necesitamos, pero que también vemos que hay otro que lo necesita, y compartir eso y dárselo con amor, sin esperar nada a cambio, porque sabemos que los ojos del Señor están puestos sobre los fieles. Entonces, llevarle un pan, llevarle un calzado, una ropa, un plato de comida en estos tiempos fríos, algo bueno. En todo tiempo la gente necesita. Ese es el trabajo de la iglesia, porque amado de Cristo Jesús, el Señor Jesús lo hizo, y Él es nuestro ejemplo y modelo a seguir. Él no solamente predicaba, enseñaba, sino que Él verdaderamente libertaba a cautivos, oprimidos, oraba por los enfermos, visitaba lugares y daba de comer a los hambrientos. Él ayudaba al necesitado. Y si nosotros decimos que somos seguidores del Señor Jesucristo y que queremos tener parte con Él, entonces debemos andar como Él anduvo. Y el Señor sufrió, nosotros debemos sufrir. A veces no queremos sufrir, muchas veces queremos solamente abrir la palabra, damos el mensaje y ya está. Cumplimos, predicamos la palabra de Dios, pero el Señor no hacía eso. Debemos sufrir, debemos llevar nuestra cruz. Él dijo: aquel que quiere venir, tome en pos, quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
quien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces tomar la cruz del Señor a nosotros nos va a pesar, nos va a costar. Muchas veces tenemos que dejar las comodidades. Como decía recién, quizás tenemos, no sé, 1 kilo de pan, pero de ese kilo de pan vamos a tener que sacar 2 pan, aunque sea lo único que sabemos que tenemos en el día, para llevarle a alguien que sabemos que lo necesita. Entonces, si tenemos 1 kilo de azúcar y sabemos que hay niños que necesitan, y lo sabemos, personas, hermanos que están sin trabajo, que tienen un niño, nosotros, bueno, sé que tengo 1 kilo de azúcar, pero voy a darle medio porque ellos también lo necesitan. Entonces, ese es el Evangelio del Señor, es vivirlo. El Señor Jesús lo hacía. Él no solo hablaba, sino que Él hacía obras, hechos. Y ese entonces es el Evangelio del Señor que hoy yo le vengo a hablar a la Iglesia de Cristo Jesús, para que se levante en pie de guerra y retome la palabra de Dios, que se ponga en la brecha, que se levante en el poder de la palabra a obedecer a Dios, pero que hablemos el Evangelio, pero que también lo acompañemos con las obras que el Señor Jesucristo dijo que deberíamos hacer. Y también tener amor, tener mucho amor, sin diferencia, sin hacer acepciones de personas, amar a las personas, amar a los hermanos, perdonar las ofensas. Bendito sea el Señor. Y siempre repito esto porque lamentablemente me duele, lo sigo viendo siempre, que bueno, porque un hermano no está en su dominación, en su congregación o en su dominación, las personas ya lo hacen a otro lado. Usted sabe lo que está haciendo ahí. Usted no le está haciendo daño al hermano o a la hermana. Usted está entristeciendo al Espíritu Santo. Porque esos hermanos que están congregando en otro lugar, ellos tienen un alma a la cual el Señor Jesús derramó su sangre por él. Y Él le ama. Y el Señor es claro en su palabra cuando dice que Él no viene por dominaciones, no viene por títulos, no viene por carteles, no viene por las formas o costumbres que tengamos nosotros, sino que Él viene por hombres y mujeres que han caminado en su verdad, en su voluntad, cumpliendo así sus mandamientos, y que lo que predicaban y hablaban lo vivían, como Pablo, como el mensaje que hemos presentado. Entonces, ese mensaje hoy te trajo el Señor. Bendito sea, para que tú lo escuches y en ti está tomarlo o dejarlo. Pero si tú lo tomas, vas a tener victoria. Porque si obedecemos, escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, la tomamos, tomamos vida y poder. Porque la palabra de Dios es eso y más, es vida y poder. Que Dios le bendiga poderosamente. Y bueno, también decirle a aquellos hombres y mujeres que quizás están escuchando, de que quizás ellos nunca han ido a una iglesia, nunca han recibido al Señor Jesús, quizás nunca le hablaron del Señor Jesús, quizás algunos sí le hablaron, pero nunca llegaron, nunca hicieron una oración por ello, nunca le explicaron bien. Bueno, es decirte que el Jesús que yo te estoy hablando es el Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, aquel que vino a la cruz y siendo Él un rey, Él descendió del trono dejando así su gloria para entregar su vida por la humanidad, por todo hombre, por toda mujer que verdaderamente le recibe, que abre su corazón y dice: Señor Jesús, tú moriste por mí en una cruz, sin yo, siendo un pecador, y siendo tú el Hijo de Dios sin pecado. Pero tú moriste por mí para darme salvación, para perdonarme. Me has ofrecido a través de tu sangre y de tu muerte salvación y vida eterna. Entonces yo te reconozco como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, el autor de la vida. Y hoy yo abro mi corazón y te recibo. Necesito de ti. Usted dígale eso.
Necesito de ti, Jesús. Si tú viniste a salvarme, viniste a ayudarme, viniste a perdonarme, yo te recibo en mi corazón, en mi vida, porque yo necesito un cambio en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Necesito un milagro. Entonces, te necesito, Jesús. Quiero que tu Espíritu Santo entre en mi vida, en mi corazón. Entonces, hable allí con el Señor, con el Espíritu Santo, y si usted anhela, determine en el nombre de Jesús tener una vida diferente. Quizás ha probado muchas cosas en su vida, ha hecho muchísimas cosas y usted ve que no ha logrado lo que usted realmente necesita para su vida, su familia. Entonces, pruebe con Jesús, pruebe con mucha fe, porque le está hablando a alguien que, verdad, yo era una persona que estaba en la inmundicia, y así como yo conozco a muchas personas, y Dios me ha limpiado, me ha perdonado, me ha traído a su presencia, me ha llenado de gozo, me ha llenado de paz, me ha llenado de amor. Yo puedo amar a las personas, puedo conmover mi corazón cuando veo un niño, veo una persona en situación de calle, o veo que no tiene. Yo lo he hecho, hermano, muchísimas veces. Dios es mi testigo. Lo he hecho en el hospital, en las calles, cuando yo veo alguien que realmente lo necesita o está con mucha hambre, y yo he ido sin dinero en ese momento porque no lo tenía o porque no lo llevé en ese momento. ¿Yo qué hago? Voy a una casa al que esté cerca y pido. Sí, el Espíritu Santo es mi testigo, y le digo: ¿me podés dar un vaso de leche? ¿Me podés dar un pan? ¿Puede darme? Y cuando me lo dan, voy y se lo doy con tanto amor, y es un gozo poder ver la sonrisa en el rostro de esas personas. Y eso es lo que Dios quiere, amado, que nosotros tengamos amor, que lo que nosotros hablemos, nosotros podamos expresarlo, que podamos amar primeramente a Dios, pero luego a las personas. Así que bueno, usted pueda buscar allí, pedirle a Dios: direccióname, Espíritu Santo, direccióname, Señor Jesús. Quiero tener un encuentro contigo, necesito un milagro, necesito un cambio en mi hogar, en mi matrimonio, o en mis hijos, lo que sea, en quien sea. Allí preséntele al Señor y dile: direccióname, Espíritu Santo, hacia una iglesia evangélica, una iglesia donde prediquen de Jesús, ese Jesucristo que murió en la cruz, ese Jesús que tanto me amó incondicionalmente, y que Dios lo guíe y allí acérquese, escuche la palabra de Dios, reciba oración, comparta allí con los siervos, con la sierva, y usted va a poder notar que en su vida se va a prender una luz, una lámpara, y en la cual usted va a poder entender y experimentar algo que usted nunca había visto, que descubre que hay algo hermoso y que usted no lo sabía. Busque a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, y Él es el autor de la vida, y Él es el único que en Él podemos verdaderamente poner nuestra vida en sus manos, confiar y esperar en Él, porque de Él depende todo. Él lo dijo allí en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que Dios le bendiga, le mando un abrazo en el nombre y en el amor del Señor Jesucristo. Y bueno, espero le haya sido de bendición, de fortaleza, esta palabra que Dios ha traído para